Amén. Me da mucho gozo, ¿verdad? Que el pueblo se goza al dar sus ofrendas. Eso es algo bien especial. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios dice, amados hermanos, ¿verdad? Que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros y que lo mucho que Él nos ha dado, ¿verdad? Es un poquito de lo que nosotros le podemos dar. Usted, ¿verdad? Sígase gozándose en la presencia de Dios y especialmente en el tiempo de las ofrendas, porque es donde se muestra más tu adoración. ¿Dicen amén? Amén. Quiero darle las gracias, ¿verdad? Primeramente al pastor, ¿verdad? De esta congregación, el hermano Nico Pérez, ¿verdad? Que está aquí con nosotros, de la iglesia Casa del Padre. Amén. Gracias, hermano, que esta nueva obra se inicie aquí en este local, ¿verdad? Y como ustedes saben, hoy en día queremos orar, ¿verdad? Por una sierva, la pastora Concepción Núñez, ¿verdad? Al final vamos a orar por usted, hermana, pero por antemano ya sabemos que la mano de Dios, ¿verdad? Ha estado obrando su vida y que el Señor va a hacer cosas maravillosas en este local. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Jesús, el buen pastor. Bueno, abra la palabra de Dios en el libro de Hechos. Ya dijo mi nombre, el hermano Pastor Mauricio. Mi nombre completo es Filomeno Nesta, ¿verdad? Viene de Filimón, de un personaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y soy, ¿verdad?, el director de las iglesias latinas del Pacífico Sureste de las iglesias del Pacto. Nuestro superintendente les manda saludos, se llama Brian Murphy, ¿verdad? Que es superintendente de 156 iglesias aquí en esta región de 5 estados. Amén. El local está creciendo porque el pueblo latino, ¿verdad?, está creciendo y está abriendo iglesias. También son parte de un concilio más grande que son un total de 1,200 iglesias, ¿verdad?, alrededor de Estados Unidos. También tenemos iglesias afuera de Estados Unidos y solamente en el Congo, y ya se perdió la cuenta porque solamente en el Congo tenemos 850 iglesias. Y todas dedicadas, ¿verdad?, a la misión. Anteriormente, ¿verdad?, las iglesias del pacto evangélicas se llamaban amigos de la misión, porque el propósito, ¿verdad?, de este concilio cuando se inició, de un grupo de suecos que vino a Estados Unidos, era para hacer misión. Y por eso ellos, ¿verdad?, todo lo que hacían, el propósito, la meta de todos ellos era ir, salir, ¿verdad?, y empezar obras. Y se comenzaron muchas obras, ¿verdad?, en muchos estados, muchos países, ¿verdad? Y nosotros somos parte de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, póngase de pie, vamos a honrar la palabra de Dios en esta noche y vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Hechos 1 del 6 en adelante. ¿Cuántos están? Amén. Gloria a Dios. Dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Diga conmigo: recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sabemos y reconocemos, Señor Padre, que solamente, Señor Padre, esta palabra nos alimenta. Esta palabra, mi Señor Padre, nos ayuda, nos instruye, nos dirige. Y hoy en día, mi Señor Padre, queremos que tú nos hables directamente a nuestro corazón. Que tú, mi Señor Padre, estés aquí presente, hablando, que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio de tu pueblo, mi Señor, para que tú hagas lo que tú quieras hacer en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, así, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Pueden sentarse.
Amén. Jesús está a punto, ¿verdad?, de ascender y está con sus discípulos y le está dando unas últimas palabras. Y en este tiempo, ¿verdad?, Él les está diciendo unas palabras bien especiales, porque es algo, un mensaje diferente de lo que se había dado anteriormente, ¿verdad?, al pueblo de Israel en el Viejo Testamento. El pueblo de Israel, miren nomás, el pueblo de Israel, ¿verdad?, era un pueblo especial para Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo es llamado, ¿verdad?, tesoro especial para Dios. Aleluya. Miren nomás cuán importancia, ¿verdad?, el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, ¿verdad?, era una luz para los gentiles. Acuérdense de la promesa, ¿verdad?, que Dios le da, ¿verdad?, a Abraham. Le dice, ¿verdad?, que él iba a ser bendecido, ¿verdad?, y todos, ¿verdad?, lo que le bendice van a ser bendecidos. Y dice que todas las familias iban a ser bendecidas a través de él. Aleluya. Y eso incluye, amados hermanos, él está hablando allí, ¿verdad?, Abraham no solamente para el pueblo de Israel, pero está hablando, ¿verdad?, de todos los pueblos que ellos iban a tocar. El pueblo de Israel siempre, ¿verdad?, tenía el privilegio de ser la luz para los gentiles. Ellos iban a ser escogidos, ¿verdad?, y ellos recibieron la palabra de Dios, los mandamientos, ¿verdad?, y para que ellos vivieran una vida diferente, tuvieran ciudades, ¿verdad?, y comunidades totalmente diferentes. Ellos iban a ser bendecidos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, mire, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se hizo así, ¿verdad?, como que se convirtió, ¿verdad?, hacia adentro. A veces como unas iglesias. Pero aquí, amados hermanos, Jesús está a punto de lanzar, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿verdad?, para cumplir la misión de Jesús. La misión que comenzó, ¿verdad?, con la predicación de Jesús cuando Él estuvo vivo por en su ministerio de 3 años, ¿verdad? Y ahora le está dando esa misión, ¿verdad?, a sus discípulos. Pero dice, quédense aquí en Jerusalén hasta que ustedes reciban el poder. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada sin el poder de Dios. Nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer nada sin el poder de Dios. Y ellos tenían que recibir ese poder. Jesús ya tenía que ser glorificado y entonces el poder de Dios iba a ser lanzado aquí en la tierra. Así como fue profetizado por el profeta Joel, que iba a venir ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y ahí incluye niños, ancianos, mujeres y hombres. Oh, amados hermanos, denle un aplauso al Señor. Esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que descansaba sobre los reyes. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que usaba a los profetas. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que en ocasiones especiales solamente a ciertas personas, ¿verdad?, ungía para un propósito, una tarea divina. Ahora ese Espíritu Santo, ¿verdad?, iba a ser derramado sobre toda carne. Gloria a Dios. Sobre toda carne. Hermano, Dios está haciendo algo especial en estos tiempos. Yo no sé si usted lo capta. Dios, ¿verdad?, en estos tiempos va a usar, ¿verdad?, a diferentes personas. Dios va a usar a los niños, Dios va a usar a los ancianos, Dios va a usar a los jóvenes, Dios va a usar, ¿verdad?, hasta los pastores. ¿Cuánto dicen amén? Por supuesto que va a usar los pastores. Miren, y le está diciendo, pero espérense aquí, porque van a recibir el poder de lo alto y me van a ser mis testigos. ¿Y qué es un testigo? Un testigo simplemente, ¿verdad?, en una corte es alguien que está testificando de lo que ve. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y entonces, ¿verdad?, los testigos, ¿verdad?, simplemente, ¿verdad?, declaran, ¿verdad?, las cosas, las maravillas que Dios hace a través de lo que ellos experimentan. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero ellos tenían que recibir un poder de lo alto para poder ver esas maravillas que Dios iba a hacer a través de ellos. Y miren, y ahora, ¿verdad?, la misión de Dios no solamente es para el pueblo de Israel, pero ahora, ¿verdad?, es para, ¿verdad?, la misión es allí estando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y los últimos de la tierra. Déjame explicarte aquí algo.
Primeramente, ¿verdad? Ustedes ya conocen, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se dividió en dos, ¿verdad? Y aquí está hablando, ¿verdad? Que en Jerusalén, pero también en Judea. Entonces está uniendo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y no solamente allí, pero esta bendición, ¿verdad? Iba más para allá. También ahora va a tocar a los samaritanos. ¿Y quiénes son estos samaritanos, amados hermanos? Era una raza mezclada, parte judía y parte, ¿verdad? De otras razas. Entonces, ¿verdad? Los judíos y los samaritanos no se querían. Eran como de diferentes barrios, ¿verdad? O eran como los de una parte de Guatemala y otra parte de Guatemala, del sur y del norte, o de México, de la capital, o de otras partes de México. Pero no se querían para nada. Pero esta bendición iba a ir más allá, ¿verdad? De Jerusalén, más allá del pueblo de Dios. Iba a tocar también a los samaritanos. Y vemos, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? De lo que Dios hace, ¿verdad? Siendo Jesús, ¿verdad? Entra, dice que era necesario, ¿verdad? En Juan capítulo 4, era necesario pasar por Samaria. ¿Verdad? Y allí mismo empieza a usar, empezó, ¿verdad? A divulgarse, ¿verdad? Las maravillas de Jesús a través de una samaritana. Hermano, Dios no solamente está haciendo algo maravilloso en estos tiempos, pero está usando, ¿verdad? A diferentes personas para que Él se haga conocer. Hermano, Dios va a usar a quien quiera. Él es Dios. ¿Cuánto dicen? Él es Dios. Y nosotros, ¿verdad? Parece que tenemos los privilegios de Dios y le decimos, no, Dios, tú tienes que funcionar de cierta manera. Él es Dios. Y si Él quiere usar un niño, Él va a usar un niño. Si Él quiere usar un joven, Él va a usar un joven. Mire, si usó un burro, ¿cómo no me va a usar a mí? Dios es Dios. Y lo más importante de este tiempo es que la persona que esté dispuesta, la persona que diga, heme aquí, Señor, la persona que diga, yo voy por ti, esa persona va a ser usada por Dios. ¿Cuántos están listos y dispuestos? ¿Cuántos están listos y dispuestos? Él está buscando a las personas que vayan por Él y lleven este maravilloso mensaje. No solamente el pueblo de Dios, pero también, ¿verdad? Samaria. Y miren nomás, y por lo último de la tierra. Quiere decir, ¿verdad? Que toda esa tierra estaba helenizada, ¿verdad? Por los griegos, por el imperio griego. Y iba a tocar a los griegos, iba a tocar a los romanos, iba a tocar a todas las personas que no conocen del Señor. Amados hermanos, este mensaje es para todo el mundo hoy en día. Y Dios va a usar, ¿verdad? A personas, cualquier persona que quiera ser usada por Él va a usar a esas personas. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no discrimina. El Espíritu Santo no importa que tú tengas dinero. El Espíritu Santo no importa, ¿verdad? Que tú vengas de cierta clase. El Espíritu Santo no importa de qué color tu piel es. El Espíritu Santo no le importa si eres colocho, ¿cómo se dice, verdad? Chinito. Al Espíritu Santo no le importa. Si tú quieres ser usado por Él, te va a usar. Pero nos tenemos que entregar y nos tenemos que esperar hasta que recibamos el poder de Dios. Porque no es por espada ni por ejército, sino por el Espíritu de Dios que nos empodera para ir y predicar su maravillosa palabra de Dios. Mire lo que sucede, amados hermanos, después de este mandato, y ustedes saben lo que pasa en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo, ¿verdad? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Hace un bautismo, ¿verdad? De todas las personas que estaban ahí, los 120 que estaban reunidos en oración, ¿verdad? Y los bautiza y les da el don de lenguas y empiezan a hablar maravillosos lenguajes celestiales, ¿verdad? Y los que estaban escuchando, ¿qué está pasando? Están borrachos. No, es muy temprano. Muy temprano para eso.
Pero mire lo que sucede, hermanos. Son empoderados y entonces Dios se empieza a mover en Jerusalén. Dios empieza a agregar, ¿verdad?, sus números, ¿verdad? 5,000 personas, 3,000 personas se convierten, ¿verdad? Y Dios sigue agregando, ¿verdad?, a sus números. Y entonces sucede algo. Sucede, ¿verdad?, que el pueblo de Dios como que se estanca allí en Jerusalén. ¿Cuál es el mandato? Se los leo de nuevo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se estancan en Jerusalén. Y ahí están. Dios está haciendo maravillas. Y ¿sabe lo que pasa? No es hasta que llega una persecución en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando ellos son expulsados de Jerusalén por la persecución. Y dice que van predicando la palabra de Dios. Hermano, no espere hasta que venga una persecución. No espere hasta que venga un COVID para ir a salir a predicar la palabra de Dios. No espere, porque Dios va a usar cualquier cosa para lanzarnos, para que nosotros hagamos la misión que Dios nos llamó a hacer. Mire, nos juntamos aquí, nos congregamos aquí, pero nos congregamos con un propósito: para salir y predicar la palabra de Dios. Donde quiera que el Señor lo ha plantado, en su trabajo, en la construcción, ¿verdad? Limpiando casas, haciendo landscaping, en las escuelas, ahí lo ha plantado el Señor para que usted lleve su maravillosa palabra de Dios y la gente se pueda convertir en el Señor. Capítulo 8, ellos salen y empiezan, ¿verdad?, a salir y llegan a Samaria, y hay una revolución allí, ¿verdad? Una buena, ¿verdad? Hay un avivamiento allí en Samaria, ¿verdad?, hasta que Pedro tuvo que venir para ver lo que estaba sucediendo. Y por fin se empieza a predicar la palabra en Samaria. Gracias, Señor. Y entonces de allí, amados hermanos, ¿verdad?, como que Pedro todavía no sabe si sí, si no, los gentiles, no estoy muy seguro, y recibe una visión. ¿Se acuerdan de esa visión? De la sábana, con todos esos, esa comida, ¿verdad?, que era prohibida para los judíos. Dice: no llames eso inmundo, lo que he limpiado. Y era para significar, ¿verdad?, que Dios ya había hecho algo con los gentiles, para poder y el mismo espíritu que ellos reciben en el día de Pentecostés se manifiesta allí en la casa de Cornelio con romanos. Imagínense lo que Pedro, ¿verdad?, posiblemente estaba pensando: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? Y se manifiesta la misma manera. Hermanos, hoy en día a Dios, ¿verdad?, Dios se va a manifestar en lugares menos esperados. No menosprecia, amados hermanos, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer, ¿verdad?, en una vida, en una familia totalmente destruida, en una familia que usted dice: aquí no hay vida, pero el Espíritu Santo está con nosotros, amados hermanos. El Espíritu Santo viene con nosotros y puede llegar a esa familia, puede convertir esa familia, puede restaurar esa familia para la honra y gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, llegaba, ¿verdad?, a nuestra iglesia, ¿verdad?, en Pittsburgh. Quizás hace como 20 años. Estaba localizada, ¿verdad?, cerca de una cantina. Hermanos, pues era lo que alcanzaba, ¿verdad?, la renta. La iglesia estaba como aquí, y a la par estaba la cantina. Imagínense, nosotros llegábamos a la iglesia y orábamos allí a la par de la cantina: Señor, que no se pasen, ¿verdad?, los demonios para acá. Y orábamos, ¿verdad? Y orábamos. Y a veces la gente se equivocaba, quería ir a la cantina y entraba a la iglesia, y como que le hacían así.
¿verdad? Y una persona, ¿verdad? Tenía su botellita, ¿verdad? En una bolsa de papel, y la tenía escondida, y se la estaba tomando, amén. Y entró, y cuando oyó y que la esconde, y ya estaba adentro, y se sienta y no se paró. Y el ujier me llamó, me dijo: para acá, ¿qué hacemos? Pues déjalo allí, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Bueno, se echó todas las alabanzas, ¿verdad? Se echó la predicación, y al final yo creo que se le fue el alcohol, se le fue, y empezó a llorar. Y empezó a gritar y decir: perdóname, Señor, perdóname. ¿Sabe que era hijo de pastor? Estaba descarriado y entró a la iglesia sin querer, no deseaba, quería vivir lejos, algo pasó, pero entró accidentalmente a una iglesia, se quebrantó, empezó a llorar, y ahí se arrepintió. Dios está haciendo cosas nuevas en estos tiempos. Saliendo de la pandemia, amados hermanos, yo no sé si usted, ¿verdad? Ve las estadísticas, pero las estadísticas, según dicen, ¿verdad?, que solamente el 40%, ¿verdad? Perdón, el 40% no regresaron a las iglesias. Se fueron. No se sabe dónde están. Y los que asisten a las iglesias ahora, el porcentaje más alto de los grupos de personas que asisten a las iglesias más seguido son los jóvenes. Y algunos, ¿verdad?, dicen: posiblemente la razón porque ahora los jóvenes están asistiendo más, aún más que los ancianos, es porque ahora usamos más tecnología. Ahora estamos, ¿verdad?, usando las redes sociales, y ese es un lenguaje de ellos. Mire, Dios va a usar cualquier cosa, cualquier persecución, cualquier pandemia, cualquier cosa para que su palabra sea predicada, para que su palabra sea predicada, no solamente en Jerusalén, no solamente en la Samaria, ¿verdad?, hasta los fines de la tierra. Y la pandemia, ¿verdad?, nos ayudó a hacer eso. Unos pastores que ni les sabían las computadoras me estaban llamando: ¿y cómo se hace esto, pastor? Mire, cómprese esta cámara y haga esto, y el Zoom, y que esto, y el otro, y ahí estaban, ¿verdad? Como predicadores en el radio, o predicadores en el internet. Pero Dios se predicó su palabra de Dios, ¿verdad? Y llegaba hasta más fuera, ¿verdad? Algún pastor dijo, ¿verdad?, antes yo le predicaba a mi comunidad, pero ahora, ¿verdad?, tengo personas que están escuchando la palabra de Dios, ¿verdad?, en Honduras, en Guatemala, ¿verdad?, en Costa Rica, ¿verdad? La palabra de Dios está siendo enviada a otras partes, ¿verdad?, donde yo ni me imaginaba que iba a llegar la palabra. Aleluya. Y este pasaje se está cumpliendo más rápido. La palabra de Dios está llegando más rápido a esas partes remotas, a esos lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Ahora está llegando. Y el fin, eso quiere decir que el fin se está acercando. El número de creyentes, amados hermanos, ¿verdad?, así como decían los discípulos en ese tiempo, ya está por llegar Jesús. Y yo lo creo, que ya está por llegar Jesús. Y a nosotros solo nos toca de ir, ¿verdad?, a nuestro Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria. ¿Cuál es nuestra Samaria? Quizás esas personas, ¿verdad?, que están en contra de nosotros, quizás otras razas. Hay que predicarles también. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y no solamente aquí, pero ir, ¿verdad?, hacia todo el mundo, ¿verdad? Qué bueno que ustedes, ¿verdad?, se están proponiendo abrir otra iglesia. Les bendigo. Pero no paren aquí, porque hay muchos lugares donde todavía se necesita la palabra de Dios. Todavía se necesita la palabra de Dios. Y no sea, ¿verdad?, como estos discípulos que se quedaron en Jerusalén, sino sea, ¿verdad?, como los discípulos de Antioquía. Antioquía, ¿verdad?, sí obedeció el mandato, ¿verdad?, de Hechos capítulo 1 versículo 8, porque ellos reunieron, ¿verdad?, estaban orando, y dice que el Espíritu Santo habló. Wow. Yo no sé cómo habló, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y habló: separarme a Bernabé y a Pablo, porque me son útiles para la obra. Y los envían, y ellos son, ¿verdad?, los principantes que empiezan a predicar el evangelio para todos los gentiles. Y por esa decisión, usted y yo ahora podemos entrar, ¿verdad?, a conocer la palabra de Dios y el mensaje de ella. ¿Cuánto dicen amén? Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Ahora el reto es para nosotros. Tú también puedes llevar este evangelio. No te quedes estancado. Llévalo donde quiera que el Señor te ha plantado, en las escuelas, en tu trabajo, ¿verdad?, donde quiera que tú seas plantado. Y a través de esta camarita, ¿verdad?, que sea enviada, hay que orar, que sea enviada este mensaje, ¿verdad?, por todas las partes del mundo, para que el Señor sea glorificado y Él venga pronto para su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Un aplauso fuerte. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero que te comprometas con el Señor en esta noche. Posiblemente tú escuchaste el mensaje, has leído estas porciones de la palabra de Dios y dices: